hola, bienvenidos. Vamos a Hola. resolver un ejercicio de transformador monofásico que dice así. Un transformador monofásico de 20 kVA, 10.000 a 230 voltios, 50 Hz, se ensaya en cortocircuito conectándolo por el lado de alta tensión. Las indicaciones de los aparatos son 500 volt, 360 watt y 2 amperes. Calcular la regulación de tensión y tensión en bornes del secundario trabajando a plena carga con factor de potencia 0,86, carga inductiva. Bueno, se nos pide calcular la tensión en bornes. La tensión en bornes. Una manera de resolver los ejercicios es empezar planteándonos la ecuación de lo que queremos calcular. Por ejemplo, acá. La tensión en bornes, V sub 2. Sabemos que es la tensión nominal en el secundario menos la caída de tensión interna. Este dato lo tenemos, son 230 voltios. Y la caída de tensión interna es la tensión nominal en el secundario menos la caída de tensión interna porcentual sobre 100. Bien, la tensión nominal en el secundario la tenemos, pero no tenemos la caída porcentual de tensión interna. Entonces, la caída porcentual de tensión interna es igual beta por tensión porcentual de cortocircuito, la parte activa de la tensión porcentual de cortocircuito, por el coseno de phi de la carga más la parte reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito por el seno de phi de la carga, o sea, en el secundario. La parte activa de la tensión porcentual de cortocircuito es igual a la tensión porcentual de cortocircuito por el coseno de phi de cortocircuito. Y la parte reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito es tensión porcentual de cortocircuito por seno de phi de cortocircuito. La tensión porcentual de cortocircuito es igual a la tensión de cortocircuito sobre la tensión del primario por 100. O sea, es el porcentaje que representa la tensión aplicada al primario en cortocircuito con respecto a la tensión nominal del primario. ¿Qué tensión se le aplica a 500 voltios en cortocircuito? Es dato del ejercicio. 500. ¿Y cuál es la tensión nominal de entrada? 10.000 voltios. Y esto por 100. Me va a dar la tensión porcentual de cortocircuito, que es un 5%. Entonces, ahora que tengo la tensión porcentual de cortocircuito, necesito el coseno phi y el seno phi de cortocircuito. Entonces voy a calcular el coseno phi de cortocircuito es igual a la potencia de cortocircuito sobre la tensión de cortocircuito por la intensidad de cortocircuito. O sea, el coseno phi de cortocircuito es igual a la potencia de cortocircuito, 360 watts, sobre la tensión de cortocircuito, 500, por la intensidad de cortocircuito, 2 amperes. Esto es 0,36, el coseno, ¿no? Quiere decir que el ángulo phi de cortocircuito va a ser 68,9 grados. Y
el seno de phi de cortocircuito va a ser 0,93. Y vean que ahora yo estoy en condiciones de calcular la parte activa y la parte reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito. Entonces tranquilamente puedo decir, la parte activa de la tensión porcentual de cortocircuito es la tensión porcentual de cortocircuito, que es un 5%, 5, por el coseno de phi de cortocircuito, que es 0,36. Y acá estamos hablando de 1,8%. 1,8%. La parte reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito es la tensión porcentual de cortocircuito, que es 5, por el seno de phi de cortocircuito, que es 0,93. Estamos resolviendo esta parte. A medida que vamos hallando los datos, vamos resolviendo, hasta llegar a la parte inicial, que fue la incógnita del ejercicio. Esto es 4,65%. Y ahora que tengo estos dos datos, puedo hallar la caída de tensión porcentual en bornes del secundario. Porque ya tengo aquí prácticamente todos los elementos necesarios. Lo que me está faltando es el seno de phi, pero teniendo el coseno de phi en el secundario, es muy fácil calcularlo. Seguimos en la otra pantalla. Para poder continuar con nuestro cálculo, tenemos que sacar el seno de phi sub 2, el seno de phi en el secundario para la condición de carga dada en el ejercicio. Nos dicen que el coseno de phi para esta situación de carga es 0,86 inductivo. 0,86. De aquí podemos decir que el ángulo es 30,68 grados, el ángulo phi en el secundario, en esta condición de carga, y de aquí podemos determinar que el seno de phi en el secundario para la condición de carga dada en el ejercicio no es otra cosa que 0,51. Entonces ahora sí estoy en condiciones de hallar la caída de tensión porcentual en el secundario, que es beta, que es el índice de carga. Y como nos pide el cálculo para plena carga, beta directamente vale 1. Por la parte activa de la tensión porcentual de cortocircuito, que es 1,8, ya lo habíamos calculado, por el coseno de phi de la carga, 0,86, más la parte reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito, 4,65%, por el seno en el secundario para la condición de carga dada en el ejercicio, 0,51. Todo esto es 3,92%. Esta es la caída porcentual de tensión en el secundario para la condición de carga dada en el ejercicio. O sea que hay una caída interna para esta carga de un 3,92%. ¿Un 3,92% de qué? Y de la tensión nominal del secundario. Entonces, si ahora yo quiero hallar el valor en voltios de la caída interna, voy a tener que hacer la tensión nominal en el secundario, 230, por la caída de tensión porcentual en el secundario, 3,92, sobre 100. Esto será
9 voltios aproximadamente, es 9,02, pero son prácticamente 9 voltios, no vamos por tan poquita cosa, ¿no? Lo podemos redondear a 9. Entonces, ¿qué tensión me queda disponible en el secundario? En la condición de carga dada en el ejercicio, ¿no? Porque si cambia la condición de carga, todo esto cambia. Es la tensión nominal del secundario, que son 230 voltios, menos... Recalculando. 9.02, y esto me va a dar como 221 voltios. Pero, como le puse el 0,2 acá, son 220,98. Casi 221. Esa es la tensión en bornes. Entonces, ¿qué me pedía hallar en el ejercicio? Me pedía hallar la regulación de tensión, que es esto, es la caída porcentual de tensión, 3,92%, y la tensión en bornes del secundario es 220,98 cuando el transformador trabaja a plena carga con un factor de potencia 0,86 inductivo. ¡Se terminó! Hasta la vista. Besitos, besitos, chao, chao.